Bienvenidos a una nueva sesión de biología. Hoy te daremos los pasos fundamentales, los eventos fundamentales del ciclo celular. Ciclo celular, hablaremos fundamentalmente de la mitosis, de los cromosomas y todos los pasos que involucra este proceso, que se repite una y otra vez durante toda tu vida, por eso se llama ciclo. Pues el esquema, mira, se hace un círculo, porque se repite, se repite, se repite. Los eventos fundamentalmente son para que la célula crezca y para que la célula se divida. La célula vuelve a crecer, vuelve a dividirse, y crece y se divide durante toda la vida. Eso pasa con las células somáticas o corporales, con sus naturales variaciones. Hay células que van a hacer un ciclo diferente a otras. Hay otras células que han detenido un ciclo para quedar diferenciadas durante toda la vida. O sea que esto también puede variar. En general, va a tener dos etapas. La interfase, que es la etapa de crecimiento celular, y la división. Durante la interfase hay intenso metabolismo. La célula crece, duplica su material. Si al principio la célula tiene, cuando recién se forma, 20 por ejemplo, mitocondrias, al final debe tener 40. Si tiene 50 ribosomas, al final 100. Y así todo se duplica en la interfase. En la división se reparte el material equitativamente en dos células hijas. Hay dos tipos de división. La mitosis, que es en células corporales, y la meiosis, que es en células germinales para formar gametos. Ese es otro asunto que veremos en otro temita. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de la mitosis. Interfase, división, como te decía. Ahora, ¿cuándo empezó el ciclo celular? En realidad es una continuidad. Cuando fuiste un huevo cigoto, la primera célula con la que tú fuiste formado, esa célula estuvo un tiempito, unas horas, sin hacer división, ¡pac!, y comenzó a dividirse. Y comenzó la mitosis. Apenas eras un huevo cigoto. Mitosis, mitosis, mitosis. Ese proceso durará hasta el día de la muerte. Todo el tiempo. Mitosis, mitosis, mitosis. O sea que eso es una continuación. Acá hemos esquematizado, por ejemplo, la etapa de la mitosis con sus fases y el crecimiento, llamado interfase. División, crecimiento. División, crecimiento. Durante la mitosis vamos a ver unos cuerpos que se llaman cromosomas. Los cromosomas son paquetes de ADN, paquetes de DNA. Es el ADN empaquetadito asociado a histonas. Bien empaquetaditos se ven los cromosomas. Los cromosomas no siempre se han mirado. Como todo en biología, hay una etapa de descubrimiento, hay una etapa de estudio, ¿sí? Hay una etapa de análisis. Entonces, los cromosomas también se han ido estudiando de esa manera, ¿no? Hace poco más de 150 años se descubrieron los cromosomas en células vegetales. Entonces, antes de eso ya se había descubierto el núcleo. Ya se sabía que habían ahí cuerpitos en el núcleo celular, pero no se podían mirar los cromosomas. En vegetales se pudieron observar unos cuerpitos, no sabían qué cosa eran, unos cuerpos coloreados. Eso significa cromosoma, cuerpo coloreado, cromo, color, soma, cuerpo, que estaban en el núcleo celular. Y poco a poco se fueron analizando, se fueron estudiando. Recién en el siglo XX se supo que los cromosomas eran las estructuras que contenían el ADN. Ya a mediados del siglo XX, un poco más, ya se supo que el ADN era la molécula de la información genética. O sea, ahora sabemos que las moléculas de la información genética están empaquetaditas bien bonito formando los cromosomas. En nuestro caso 46. Y eso es otra historia. Fíjate cómo todo tiene acá su etapa de estudio, qué sé yo. Cuando se hacen estudios en cromosomas, no es que tú miras una célula y la agarras y miras los cromosomas. Hay que cultivar esas células. En vegetales es más sencillo. Entonces hay que hacer una raíz o las hojitas y ahí hay mitosis. Tú puedes extraer las células y mediante técnicas de laboratorio se pueden mirar a los cromosomas. Con microscopios ópticos de alta resolución. Miras bonito ahí, se ven los cromosomas. En los animales es más difícil, porque tienes que encontrar una célula que está en mitosis. ¿Y cuál célula está en mitosis? No se sabe. Antes se extraían células, por ejemplo, de la médula ósea. Proceso doloroso, ¿no? Traumático. Y se cultivaban rápidamente. Hasta ahora se puede hacer este proceso para algunos exámenes. Sin embargo, ahora, por ejemplo, se puede sacar de la sangre. Sacar sangre, se centrifuga, se separan glóbulos blancos y también mediante técnicas de citogenética, así se llama la parte que estudia los cromosomas, citogenética, se hace ¿qué cosa? Un proceso de cultivo, de observación, de tinción. Es toda una técnica
y recién se pueden mirar tus cromosomas. Fíjate que así sucede, así se miran los cromosomas en mitosis. Ahorita te dicto detalles, solo te estoy dando generalidades para que puedas centrarte en el proceso. Recién por 1956 se supo que el humano tiene 46 cromosomas. Nosotros tenemos 46, eso se sabe hace años, sin embargo, antes no se sabía. Se habían hecho estudios ya en chimpancés y en gorilas. Se habían encontrado 48 cromosomas. Y por deducción se pensó, no, bueno, si estos primates tienen 48, el humano también debe tener 48. Entonces se asumía que habían 48. Error. En la ciencia no se puede deducir. Tú tienes que hacer estudios concretos. Luego se hicieron estudios en los humanos y se encontró, no tiene 48, tiene 46. Pueden haber, como te digo, ciertas variantes en los seres vivos, pero también en los humanos. Una persona con síndrome de Down tiene 47. Una persona con síndrome de Turner tiene 45. Pero lo común lo normal es 46 cromosomas en cada célula. Entonces, esos 46 cromosomas vienen 23 de papá, 23 de mamá. Van a formar así parejas de cromosomas. Los cromosomas tienen parejas que se llaman cromosomas homólogos. Una aporta papá, una aporta mamá, son homólogos. Siempre tienen el mismo tamaño los cromosomas, ¿eh? El de papá y el de mamá. Papá, mamá, y así. Ahora te explico cuántos cromosomas son, solo para que tengas una idea, que se ven durante la mitosis. Eso pasa con los cromosomas, ¿sí? Ahora te explico entonces qué sucede con el resto. Hemos dibujado acá, mira, un esquema que indica las fases de la mitosis. Profase, metafase, anafase, telofase, así de manera muy sencilla. Luego viene la etapa de interfase. En la interfase hay intenso metabolismo y se va a dividir en 3 episodios. La etapa G1, S y G2. Toda la interfase dura aproximadamente 18 horas. Esto también es aproximado, porque este proceso puede durar más, puede durar menos según el tipo de células. Entonces la G1, aproximadamente 6 horas. G1, en inglés, ¿no? Gap, que significa intervalo, en español. Acá aumenta el volumen citoplasmático. Aumentan las proteínas, aumentan los organelos, los ribosomas. Hay intensa transcripción, formación de ARN y traducción, formación de proteínas en la primera etapa. Entonces, mira, una célula que tiene este volumen ahora está grande. Pero mira el núcleo que sigue pequeño. El núcleo no aumentó. El citoplasma sí. Ganó citoplasma en la etapa G1. Y naturalmente, para que haya este aumento de materia, tiene que haber alimentación. O sea, tiene que haber comida, tiene que haber proteína, tiene que haber nutriente. Con ese nutriente la célula crece. Las células crecen con nutriente. Recuerda que la materia se convierte en materia. La materia viene de materia. Una vez que termina la G1, ahí entonces ya hay moléculas proteínas llamadas ciclinas que van a regular el proceso. Entonces se activa la duplicación del ADN. En la etapa S se duplica el ADN. Se replica el ADN y las histonas, que son proteínas donde está envuelto el ADN. En la etapa S, aumentando el volumen del núcleo. Mira, núcleo pequeño, núcleo grande. ¿Qué te parece? Ya está, terminó. Una vez que termina la duplicación, se termina la etapa S. O sea, la etapa S es la etapa que comprende desde el inicio de la duplicación del ADN hasta la terminación de la duplicación del ADN. Ajá. Pero mira que el ADN se halla en forma de filamentos. Cuando el ADN se halla así desenvueltito, se llaman cromatinas. Por ejemplo, esto sería una cromatina. Pues. Ejemplo. Y ahí envuelto en proteínas, ¿qué cosa? Histonas. Estarían las histonas, ese es el ADN. Terminando la etapa S, esa cromatina, ese filamento está, ¿qué cosa? Duplicado, mira. Está duplicado. La molécula se ha duplicado y se ve como filamento. Por eso no se pueden ver los cromosomas. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Cromatinas que están ahí en filamentos desenvueltos. Nuestros 46 cromosomas están ahí envueltos. En la etapa G2, la célula se prepara para dividirse. Las cromatinas comienzan a condensarse un poquito, pero aún se ven así, como filamentos. O sea, se ve la cromatina. En G1 se ve la cromatina. En S se ven las cromatinas en G2, duplicadas acá. Si aquí había, por ejemplo, una cantidad X de ADN, al final la S ya habrá 2X, y acá también habrá 2X. Termina la etapa de interfase, que puede, como te digo, durar diferentes tiempos según los organismos. La S, más o menos se calcula que dura unas 8 horas. Y la etapa de G2, más o menos 4 horas. Esto también puede variar, según el tipo de células, según el metabolismo celular.
Si hay una célula, por ejemplo, que está creciendo intensamente, por ejemplo, se han perdido glóbulos, se tiene que reparar un tejido, hay intenso metabolismo, se acelera el proceso. Otro es más lentito. En una célula de hueso el proceso es más lentito. En una célula de la piel es más rápido. Y así, si alguien está enfermo y está recuperándose, el proceso se acelera. Ajá. En las células con cáncer, está incontrolado. Un cáncer es un ciclo celular incontrolado. Incontrolado. Hay mitosis y mitosis y mitosis, por eso se forman tumores. Por eso las células cancerígenas en plena multiplicación, en plena proliferación, gastan muchísima energía, mucha glucosa, mucho nutriente. Mucho nutriente. Prácticamente matan de hambre a las otras células. Ese es un cáncer. Y cuando llegamos a la mitosis, ¿no? Acá en la mitosis, mire que se ven los cromosomas. Acá se ven los cromosomas. Cuando los cromosomas se puede mirar es porque el ADN se ha enrollado bonito, se ha condensado. Entonces más o menos se vería así, ¿no? El ADN acá se dice que está condensado y se vería el cuerpito llamado cromosoma. O sea, ¿qué es el cromosoma? El ADN condensado. ¿Qué es la cromatina? El ADN descondensado. Esa es la cromatina, el ADN descondensado. ¿Qué es el cromosoma? El ADN condensado, apretado, apachurradito. Y se ve bonito, mira. Durante la mitosis, los cromosomas dispersos en la profase, cromosomas en medio en la metafase, cromosomas se separan en la anafase, cromatías hermanas, y en la telofase la célula se va a dividir. Así de manera general, aproximadamente en 1 hora. Hay división, citocinesis y terminó el ciclo. Y se repite y se repite. De nuevo, interfase, división, interfase y división. Se ven los cromosomas durante la mitosis, durante la interfase las cromatinas. Algunas células hacen una etapa de especialización que podría durar toda la vida, como la neurona. Los eritrocitos tampoco se dividen, porque han perdido su núcleo. Entran en una etapa llamada G0. No es que sea una etapa previa a la G1. G0 es una etapa donde sale el ciclo. La neurona se va a reparar, pero ya no se va a multiplicar y seguirá así hasta la muerte. Igual que la fibra muscular, ¿no? Entonces son células que entran en etapa G0, que es una etapa de especialización. A uno también le llaman células quiescentes, esta etapa de quiescencia. Y la otra etapa, cuando está multiplicándose, etapa proliferativa. Células proliferativas y células quiescentes. Esto sucede en las células del cuerpo, en las células madres del hígado, en las células madres de la piel. Tenemos células madres en las células osteoprogenitoras, que son las que forman hueso, en las células que forman cartílagos, prácticamente todas, menos en estas células que te cuento. Ya no hay mitosis entonces. Fíjate entonces que los cromosomas son de ADN e histonas pero condensados. Finalmente, la cromatina y cromosomas son químicamente de lo mismo. Lo que va a cambiar es su grado de empaquetamiento, su grado de condensación. Descondensado, condensado, sueltas. Y no se olviden que en nuestras células normales, comunes, hay 46 cromosomas, 23 vienen de papá, 23 de mamá. En este caso específico hay 4. Entonces, este no vamos a llamarle 2N, 4. ¿Por qué 2N? N dio papá, N dio mamá. N dio papá, N dio mamá. En nuestro caso, 23 dio papá, 23 dio mamá. Y ahí podrías contar 46 cromosomas. Este número puede variar en la especie. Hay diferentes números en las diferentes especies, pero es para que tengas una idea general. Se repite el ciclo, mitosis, división, mitosis, división. Y en general son los 2 episodios de la interfase o del ciclo celular. Interfase con 3 episodios y la metafase con las etapas profase, metafase, anafase y telofase.